Bienvenidos, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y hoy comenzamos con un salmo antes de la práctica y una oración. Dios mío, pon tu santa bendita mano a todos los hermanos y hermanas en Cristo que están aquí en esta hora. Bendícelo, Padre. Ábrele los caminos y todas las puertas. Dale salud y sabiduría. Cúbrenos con tu santa, preciosa sangre. Líbranos de las tentaciones y de lo mal. Ayúdanos en todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora abren sus Biblias conmigo en el libro de Salmos. Y el salmo que vamos a hablar es Salmo 99 hasta el 5. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoviera la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exalta a Jehová nuestro Dios y postraros ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén. Y ahora comenzamos con la palabra de Dios. Y el sermón de hoy se llama Cristo victorioso. Y vamos a empezar en el libro de Apocalipsis. Pongan su Biblia, ábrenla al libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 14 hasta el 20. Y esto se llama el mensaje de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre tu desnudez y la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que es que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y a él y sanaré con él y conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias. Y ahora comenzamos. Esta ciudad de la Odisea fue fundada cerca de 250 a.C. por Antioco II, el rey de Siria, y la manera de su esposa, la Odisea. Justicia del pueblo, la ciudad, a causa de su ubicación.
estratégica se convirtió en un gran centro de comercio. En la ciudad se afectaban grandes tradiciones bancarias, de donde provenía su opulencia económica. Tenía una floreciente industria de tejidos de fina lana negra y sus famosos alfombras. Era sede de una prestigiosa escuela de medicina. Vivimos en el mundo de indiferencia. La vemos y la conocemos por todos lados. A la gente le gusta participar en muchas cosas, sí, pero ¿en dónde? No se le demanda entrega. Es más, este es el tiempo de la indiferencia, de sentirnos los autosuficientes. En la Iglesia de Cristo no existe la indiferencia, sino todo lo contrario. Si todos somos diferentes, pero a Cristo de los evangelios, sí, mire, usted al miembro prometido de iglesia, la mayoría tiene un trabajo, un techo, donde vivir y alimento, que comer, una iglesia, congregarse, líderes que le ayudan en su crecimiento espiritual. ¿Qué esperamos de respuesta indiferencia? Pero la diferencia no se compra en la farmacia de la esquina, ni en productos de importación, ni en productos que prometen darle resultados inmediatos. Se requiere, es más, si contagia fácilmente. Quizá en este día está alguno sentado a su lado y ya lo ha contagiado. Pero es algo que día a día se va apoderando de usted, y cuando se dé cuenta, usted no es un frío, no un tibio, que ni le va ni le viene, sino todo lo contrario. La da igual si le damos una fuerte alimento espiritual. Le da lo mismo si nos esperamos en darle el mejor discipulado. Le da lo mismo si hacemos un culto ameno y alegre. Le da lo mismo. En suma, es una persona que ni le va ni le viene. O vayamos pues a considerar el por qué es indiferente al Señor con sus terribles consecuencias. El amén al testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto en versículo 14. Generalmente usamos la palabra amén al cejar de una oración y queremos decir que así sea. La palabra es usada en este sentido en la Biblia, amén. Es ciertamente una palabra hebrea derivada de una raíz significado fortalecer y firmeza. La palabra es aplicada a Cristo en el 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. A menudo el uso de las palabras de cierto, en el griego, esto es amén, amén. El significado parece ser verdaderamente cuando Jesús se describe a sí mismo como el amén. Simplemente afirma que sus palabras, promesas y afirmaciones son fieles y verdaderas, y yendo más allá de cualquier duda. En él todas las promesas de Dios son confirmadas. En el libro de Romanos
capítulo 15, versículo 8. Jesús entonces se llamó a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Para uno ser testigo debe tener un conocimiento personal del testimonio que da. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 13, los fariseos acusaron a Jesús de dar testimonio de él mismo y dijeron que su testimonio no era verdadero. Jesús respondió: aquí yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y de dónde voy. Jesús es el testigo y verdadero. Vino para dar testimonio del Padre. Él era fiel a hacerlo así, no haciendo simplemente su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. La tercera descripción que Jesús dio de sí mismo es el principio de la creación de Dios. Quiere decir esto que Jesús fue el primero en ser creado. Los testigos de Jehová y los mormones usan este versículo para tratar de probar que Jesús mismo fue creado. Si este es el caso, Jesús no sería Dios, no podría ser deidad, si no es eterno. Hay un número de pasajes que exponen la existencia eterna de Jesús. El dicho es que Él es desde los días de la eternidad. En Milaquías, capítulo 5, versículo 2, en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 6. Él era en el principio. Y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y el 2 y el 14. La parte de Jesús en la creación afirmada en muchas escrituras. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y el 17. Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Si Él es antes de todas las cosas, obviamente no podría ser un ser creado. La frase aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, el principio de la creación de Dios, simplemente significa lo que es afirmado en todos estos pasajes. Thayer dice que la palabra arche es traducida principio, significa origen o fuente, de manera que Jesús es aquí llamado el origen o la fuente de toda la creación. Tales pasajes estos explican porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, entramos a Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Los versículos 15 y 16. Las cosas tibias tienen un afecto nauseabundo acerca de ellas. La mayoría de las personas pueden comer su comida caliente o fría, pero la comida tibia no es muy aperitiva. Nos gustan las bebidas calientes o frías, pero las comidas tibias son nauseabundas. La leche fría es buena y la caliente puede ser tomada, pero después que la leche se ha vuelto tibia es repugnante. El café caliente es bueno y a mucha gente le gusta, pero no el café tibio. El Señor dijo que estos miembros en la sociedad eran tibios, no estaban por ni contra Cristo, eran indiferentes hacia el verdadero cristianismo. Una de las cosas más difíciles en el mundo para hacer algo bueno
es con la indiferencia. Alguien ha dicho que si Cristo hubiera venido en nuestro siglo, no habría sido crucificado, sino más bien ignorado, como esta carta lo muestra. El mundo estaba lleno de estos en el primer siglo. El Señor quiere más bien que uno sea frío o caliente antes que tibio o indiferente en su vida y servicio. Así que Tibio sugiere que hubo un tiempo en que los creyentes de la Odisea eran valientes, pero ahora se habían enfriado. Creo que puede haber varias razones para esto. Uno, que es frío hacia Cristo y no profesa amor por Él, hará a la causa de Cristo casi tanto daño como el miembro tibio de la iglesia. La persona cuya única muestra de cristianismo es una hora a la semana, el domingo por la mañana, es el más grande estorbo en el mundo para el evangelio de Cristo. Si una persona no ama al Señor lo suficiente para unirse y adorarle en los días de reunión que como iglesia se le cite, si no ama al Señor lo bastante para estudiar su palabra y hablarle de ella a otros, y si no ama al Señor lo suficiente para vivir acorde a esa palabra, entonces no ama al Señor lo suficiente. El miembro tibio de la iglesia es un obstáculo más grande que el borracho en la cantina, el apostador en la mesa de dados o el ateo en el salón de clase. Jesús dice que prefería que uno fuera un borracho, un apostador o un reconocido ateo que ser un cristiano tibio. Ese es lenguaje fuerte, pero es lo que está siendo enseñado en esta declaración. Vomitar. Jesús dice que el cristiano aparentemente tibio es nauseabundo. Para él, la descripción aquí es esa de apostasía. El cristiano que descuida una salvación tan grande y se vuelve frío y indiferente hacia Cristo pierde su contacto con Cristo. Debemos de meditar en estas palabras. Los cristianos de nuestros días piensan que no es ateo, pero que difícil le es llamarse hijo de Dios antes de los que lo conocen. Parece que no está en el mundo, pero lo mira, al igual que la mujer de Lot. Nuestra alma está dividida en dos. En el templo es usted santo, pero fuera de él un mundano. No se puede vivir así, por eso nos enfriamos. Para con Dios tal creyente no puede ser agradable al Señor. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, en el versículo 17. Porque tú dices, hoy se le llama a esto la autoestima, la de los creyentes, la Odisea, era desproporcionada. Tenía una vanagloria en sí mismos. Estaban aparentemente en la alta sociedad. Eran ricos en la medida que las cosas materiales estaban implicadas. Probablemente tenían un buen lugar de reunión en una parte elegante del pueblo. La Odisea era una ciudad rica.
Ciertamente era el centro bancario de Asia Menor. Fue una de las ciudades más ricas en el mundo antiguo. No hay nada de malo con la riqueza en sí misma, pero presenta algunas tentaciones muy peligrosas para todos sus propietarios. Esto es ilustrado por la narración del joven rico de Mateo. Jesús le dijo a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico se salvó. ¿Significa esto que para un rico es imposible ser salvo? No. Él continuó diciendo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La razón que el rico tenía a confiar en sus riquezas antes que en el Dios vivo. Este era el problema de los lacedocianos. Pablo tiene mucho que decir sobre el peligro de las riquezas. En el 1 de Timoteo, capítulo 6, los versículos 8 hasta el 10, y versículos 17 y el 19, él amonestó a los ricos a no confiar en la incertidumbre de las riquezas. Aquellos en la sociedad estaban confiando en las riquezas inciertas. Eran tan ricos que no sentían la necesidad de Dios. La pobreza espiritual de una iglesia, debido a una triple condición: pobre espiritualmente, en bancarrota, como un niño de la calle, que nada tiene. Ciego, era incapaz de ser su propia condición. Desnudo, sin un mínimo de genuinidad, vestidura espiritual. Yo te aconsejo: oro, vestiduras blancas y úngete tus ojos. En los versículos 18 y 19. Este oro no podía ser obtenido en los bancos de la Odisea. Este podía ser comprado únicamente al Señor. En el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, podría ayudarnos a determinar qué es este oro. Enseña que como el oro refinado en el cristal es más puro y fuerte, por tanto, nuestra fe, cuando es probada con numerosas pruebas, es más fuerte y de mejor valor que el oro que parece, como Barclay no lo pone. La riqueza puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que por más dinero que se tenga, jamás podría conseguirse. La riqueza no puede comprar la felicidad ni puede darle a nadie un cuerpo o una mente sana. La riqueza no puede consolar al que sufre una pena. La riqueza no puede comparar la